Bien, hermanos, pues acompañadme al libro de Apocalipsis. En nuestras Biblias, como ya sabéis, Apocalipsis es el último libro de las Escrituras. Apocalipsis, vamos al capítulo 19, continuamos con el capítulo 19. Vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 16. Y continuamos con la sexta sección del libro del Apocalipsis, donde vemos cómo todos los enemigos de Dios son vencidos uno por uno. Y ahora vamos a ver aquello que de forma culminante hace posible esa victoria final. Y son los versículos que vamos a leer a continuación. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Y luego os rogaré que pongáis un punto en vuestras Biblias o que las dejéis abiertas para poder acompañarnos durante la predicación. Así dice la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén, amén. Bien, hermanos, yo no sé vosotros, pero a mí de pequeño me encantaban las películas del oeste. Ahora he de decir que la mayoría de ellas me aburren soberanamente. Quizás porque todas son muy parecidas, pero a mí en aquel tiempo precisamente eso es lo que más me gustaba. Precisamente su fascinación radicaba en una historia que era reconocible, salvo algunas excepciones honrosas, que eso sí que son los westerns o películas del oeste que con el tiempo me han seguido gustando, pero todas estas quedaban en aquella, ¿os acordáis? Aquellos que tenéis ya, que sois tan jóvenes como yo, Sesión de Tarde, ¿os acordáis? Televisión Española, Sesión de Tarde, los sábados por la tarde. Bueno, pues siempre empezaban estas películas con un pueblo en la pradera o en una frontera limítrofe con las tierras todavía en posesión de los indios, que siempre eran malos, pobrecillos. Y esa ciudad, este pueblo, estaba siempre dominado por una banda de forajidos sanguinarios, que normalmente tenían un líder que era el malo, malísimo, malote. ¿Qué ocurría? Pues que la ley había sido expulsada, reinaba la violencia, el abuso, la gente vivía atemorizada, solo tenía que aparecer uno de la banda por el pueblo y todo el mundo cerraba las ventanas y las puertas de las casas, y terrible. Entraba en el salón y todo el mundo hacía así, ni le miraba la cara, ¿no? El miedo y el terror reinaban. Pero entonces, casi siempre levantando una nube de polvo, en el horizonte aparecía un jinete montado en un caballo blanco, ¿no? Y esto quería decir que había llegado el nuevo sheriff a la ciudad o al pueblo, y en poco tiempo, a lo largo de la película, pues el mal era evidentemente totalmente derrotado, los forajidos caían, la violencia terminaba y las mujeres y los niños podían volver a pasear y a jugar por las calles con toda normalidad, y la paz era restaurada. Esto más o menos era el guión recurrente de todas estas películas. No porque el sheriff hubiese negociado con el mal, no, sino porque lo había juzgado y eliminado.
totalmente. Con esta imagen en mente, Apocalipsis 19:11 nos dice que Juan vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y sobre él venía un jinete justo. Y esta escena es poderosa aquí en Apocalipsis, casi os diría que cinematográfica, ¿no? A mí me recordaba mucho estas películas cuando lo estaba leyendo. Se parece mucho a estas viejas historias del oeste. El momento en que llega el que tiene verdadera autoridad para acabar con la injusticia y restaurar el orden, de forma completa, definitiva. Pero ¿sabéis qué? Que raramente asociamos esta imagen de un guerrero vencedor con Jesús. Si hemos de ser honestos, en gran medida esto se debe a cómo la cultura nos presiona, también a la Iglesia. El arte cristiano, la piedad popular, en términos generales, suelen presentar a Jesús como alguien pasivo, suave, casi frágil. O sea, se quedan con el Cordero de Dios. Y en un sentido, Jesús es el Cordero de Dios. Por supuesto que es misericordioso. Por supuesto que se entregó en la cruz, activa pero pasivamente, y se sometió a sus enemigos. Es verdad que en la cruz vimos esa fragilidad de Dios hecho hombre. Claro que la vemos. Es comprensible. También es verdad que nosotros los cristianos conocemos a Jesús lleno de misericordia y amor en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia personal. Él es un Dios lleno de gracia y misericordia. Es aquel que acaricia nuestro corazón, que nos trae consuelo y paz. Por supuesto que ese es Dios. Claro que sí. Y además conocemos ese amor, esa gracia, esa ternura, esa misericordia de Cristo hacia los pecadores que se arrepienten y acuden con fe a los pies de su cruz. Claro que sí. Y eso lo abrazamos con gratitud, eso lo abrazamos con confianza. Pero siempre nos quedamos aparentemente con esta idea. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un Jesús como este? Porque, por si no os habéis dado cuenta, el Jesús este personaje acerca del cual hemos leído en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, es una clara alusión al Señor Jesucristo. Y explicaremos por qué, pero creo que no hacen falta muchas más presentaciones, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este Jesús lleno de justicia? ¿Qué hacemos con este Jesús lleno de santa ira y enojo santo contra pecadores que persisten en su rebelión? Claro, nos resulta más fácil quedarnos con el retrato incompleto, el corderito. Por eso es tan necesario escuchar también la otra cara que nos ofrece Apocalipsis 19, porque este también es Jesús. Jesús es, vamos a decirlo, complejo en su naturaleza. No es solo una cosa. Esta semana me traía a la mente la canción de un pianista y cantautor norteamericano, Billy Joel, quizá lo conocéis, a Silvia y a mí nos gusta mucho. Tiene una canción preciosa que se llama She's Always a Woman. Ella siempre es una mujer, ¿sí? Y la letra describe a una mujer que no porque sea única, sino que como todas las personas, no la puedes englobar en una sola característica, no tiene una sola faceta. Billy Joel, entre otras cosas, dice que ella es tierna y a la vez es firme, que te puede herir, pero también te puede sanar, que te desarma con su gracia, pero también te sorprende con su fuerza. Y otras muchas cosas muy bonitas, os las recomiendo. De nuevo, la letra insiste en que solo quien conoce de verdad a esta mujer aprende a tomar todas sus facetas, no solamente las cómodas, sino también las incómodas. Y creo que esto nos pasa en todas las relaciones, esposos y esposas, padres e hijos, amigos, amigas. Pues algo parecido, salvando las distancias, ocurre con Jesucristo. Nos resulta muy natural abrazar el Cordero, manso, cercano, compasivo,
pero nos incomoda el león. El león ya no nos gusta tanto. No nos gusta el león que juzga, el león que gobierna, el león que vence. Sin embargo, hermanos, conocer a Jesús de forma fiel exige recibirlo tal y como es, plenamente cordero y plenamente león. No podemos amar a un Jesucristo reducido a nuestras preferencias. Mira, yo me quedo con el corderito. No deberíamos. Así que para entender este pasaje de hoy, debemos recordar cómo funciona este libro de Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, presenta una serie de visiones que describen toda la era de la Iglesia y culminan en el juicio final. Todas las visiones transmiten esta misma dinámica. Pero lo hacen desde diferentes perspectivas. Los 7 sellos, las trompetas, las 7 trompetas, las 7 copas, no son historias distintas, como ya hemos recalcado vez tras vez, sino distintas perspectivas del mismo reinado de Cristo a lo largo de la era del Evangelio, es decir, desde la cruz, en su primera venida, hasta su victoria final en su segunda venida, cuando el reino que se instauró en la cruz sea finalmente consumado en su regreso. El reinado de Cristo refrena el mal. El reinado de Cristo advierte al mal. Y finalmente, el reinado de Cristo castiga y destruye el mal. Esta es la secuencia ascendente del libro del Apocalipsis. Hablábamos ayer del libro de Jueces de una especie de secuencia descendente de decadencia. Bueno, esto es una secuencia ascendente que nos lleva a la victoria final de Cristo. Y cada uno de estos ciclos que hemos visto, sellos, trompetas, copas, termina justo en el umbral del regreso de Cristo. En Apocalipsis capítulo 6, al final el cielo se enrolla como un pergamino, ¿recordáis? Y los malvados intentan esconderse en vano de la ira de ¿quién? Esto es muy interesante. De la ira del Cordero. No dice del león, no, dice de la ira del Cordero. Luego en el capítulo 11, cuando hablamos de las trompetas, se habla de esta séptima trompeta y los ángeles proclaman: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, Cristo ha vencido. Luego en Apocalipsis 14, cuando hablamos ya al final de las copas, aparece una nube blanca con uno, recordáis, semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué hace? Que ciega la tierra ¿con qué? Recordáis, con una hoz larga y afilada. Todas estas escenas, todas, son alusiones veladas a la misma realidad, hermanos. La segunda venida de Cristo para derrocar y juzgar el mal de una vez para siempre. Y aquí tenemos, llegando al final casi de esta sección sexta del libro del Apocalipsis, la penúltima, de nuevo a Cristo llegando para traer justicia. Este velo se levanta del todo, aquí en el versículo 11, el cielo se abre y el jinete que trae justicia aparece. Podemos decir que, si me lo permitís, el sheriff definitivo ha llegado a la ciudad. El caballo en las Escrituras es un símbolo de batalla, siempre, mayoritariamente. Y el blanco es un símbolo de justicia, principalmente. Por eso he titulado este sermón El jinete justo y vencedor, porque es lo que estamos viendo aquí, llegar en el libro del Apocalipsis. Y esto nos lleva al primer versículo de este pasaje, versículo 11, 19-11, donde vemos a este Mesías guerrero. En Apocalipsis 19-11, si lo tenéis delante de vosotros, Juan escribe: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Hasta ahora, Apocalipsis había mirado el cielo como a través de rendijas, una puerta abierta aquí, una ventana abierta allá, pero esta vez no es el ser humano el que mira al cielo, no, es el cielo mismo el que se abre para que el Señor y sus ejércitos vengan. El cielo abierto, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo debe ser eso? El cielo abierto. ¿Cómo se quedaría el apóstol Juan? No lo sé, no lo sé.
Y lo que parece no es un Cristo nuevo ni distinto, no es otro Cristo, es el Cristo verdadero, el Cristo que debemos ya conocer, es el Cristo revelado, el que procede de los cielos, es el Mesías guerrero, anunciado desde antiguo, ya en el Antiguo Testamento, valga la redundancia. Lo que aparece no es otro Cristo, es el mismo Salvador que abrió el Mar Rojo, hermanos. El mismo para que Israel pasara y después este mismo Cristo, este mismo guerrero, es el que destruyó los ejércitos del faraón. Por eso Moisés pudo cantar, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Después ese es el mismo capitán del ejército celestial que se le apareció a Josué, que recordáis, dice que tenía su espada desenvainada en la mano. ¿Sí? Y cuando Josué preguntó quién era, la respuesta fue inequívoca. Le dijo, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Y qué hizo Josué? Cayó, postrado en tierra, y lo adoró. Y aunque se describe a este príncipe del ejército de Jehová como el ángel de Jehová, no nos llevemos a engaño, no era un ángel, porque si no, al postrarse Josué a adorarle, ¿qué le habría dicho el ángel? Lo mismo que vimos que le dijo a Juan la semana pasada, no me adores, yo soy un consiervo tuyo. Estaba delante del mismísimo Jesucristo, es lo que llamamos una cristofanía, una aparición previa de Jesús, ¿sí? Como el ángel de Jehová. Siempre que escuchéis en las Escrituras hablar del ángel de Jehová, ese es el mensajero del pacto, ese es el Señor Jesucristo en sus apariciones previas. Es la persona del Hijo Eterno, Dios el Hijo Eterno, que aparece no carnalmente, sino espiritualmente, como una manifestación, ¿bien? Antes de su venida en la carne, por supuesto. ¿Bien? Josué cae rostro a tierra y lo adora. Así que no era un ángel más, era el Señor mismo, era el comandante de los ejércitos divinos. Así que Apocalipsis 19 nos dice que este mismo Señor es quien viene ahora, este pasaje que hemos leído. ¿Bien? Vuelve ahora no con la humildad del Cordero, sino con la gloria y el poder del león. Como un caballero medieval, vamos, es como una especie de San Jordi o San Jorge definitivo, que llega con su caballo blanco a rescatar a la doncella, que es la Iglesia, para librarla del dragón, que es evidentemente Satanás, y rescatarla para siempre, y tomarla y casarse con la chica. Veía un libro que me gusta mucho, es un comentario a Apocalipsis, no estoy muy de acuerdo con algunas de sus interpretaciones, pero me encanta el título del libro. El título del libro es un buen comentario, os lo digo, es el siguiente: mata al dragón, llévate a la chica. Lo que vemos en las novelas de caballería, que vemos a la doncella prisionera de ese dragón y llega el caballero y la rescata. Bueno, esto es lo que vemos aquí en el libro del Apocalipsis. Vemos el dragón que es Satanás, vemos al caballero que es Cristo en su caballo blanco, vemos a la Iglesia que es la chica. ¿Sí? Es un arquetipo recurrente. ¿Sí? Y de nuevo, el caballo blanco es un símbolo muy claro. En la Biblia es un símbolo de batalla, pero cuidado, de batalla, de victoria, de conquista, de triunfo definitivo. Y aquí es crucial que no confundamos las dos venidas de Cristo, hermanos. En su primera venida, Jesús trató con el pecado ofreciendo su propia sangre en sacrificio. No vino a juzgar, vino a salvar. No empuñó la espada, el Señor se dejó clavar en una cruz. Pero ahora regresa en gloria. Y Juan nos dice aquí, fijaos con toda claridad, que viene con justicia. Y además fijaos que dice que juzga y pelea. El mismo Jesús que fue manso con los pecadores arrepentidos, será implacable con el mal cuando regrese. Él será implacable con todo el mal que destruye su creación, con todo el mal que oprime a su pueblo, a la novia, a la Iglesia. De nuevo, hermanos, hagamos un esfuerzo por no olvidar nunca que el Cordero también es león.
nunca. El Salvador es también el juez. Y el Mesías, sin vergüenzas y sin disculpas, es el Mesías guerrero. Y es el rey que esperamos. Ahora, se nos dicen algunas cosas acerca de este Mesías guerrero y las vamos a ver en la siguiente sección, en los versículos del 12 al 14. Y a primera vista podríamos pensar que esta visión presenta únicamente la victoria de Cristo a traer juicio sobre el mundo incrédulo, pero no. Aquí hay algo más involucrado. Pero Juan, de todas formas, nos obliga a mirar con más atención. El jinete del caballo blanco, ¿os dais cuenta de un detalle? No lleva una sola corona. Lleva muchas diademas. Esto nos indica que la victoria de Cristo proclama algo tremendo, que no es, permitidme la expresión, por favor, la palabreja, unidimensional, sino que abarca muchas facetas, que tiene, Cristo vence sobre todas las cosas, sobre lo físico, sobre lo espiritual, sobre lo visible, sobre lo invisible, sobre todo. La victoria de Cristo es completa. Él no va a reinar solamente sobre un sitio, sobre un lugar concreto. Es como dijo Herman Bavinck, el gran teólogo neerlandés, cuando dijo que no hay un solo rincón del cosmos sobre el cual Cristo no grite, es mío. Eso representan estas muchísimas coronas. En primer lugar, Jesús llega como el Salvador, que ya ha conquistado por medio de la cruz. Nunca lo olvidemos. Juan lo ve, fijaos, vestido con una ropa teñida en sangre. Hay intérpretes que solamente ven esta ropa teñida en sangre como una alusión, que lo es, a la sangre de sus enemigos. ¿Y de dónde sacan esta interpretación? Bueno, hacen bien. Van a Isaías 63, nuestro hermano Claudio ha leído el pasaje, Isaías 63, versículos del 1 al 6, donde el Señor aparece, os habéis fijado, como poderoso para salvar, con vestiduras rojas, manchadas, como ese que ha pisado el lagar de la ira de Dios. Y dice que ha salpicado con la sangre de las naciones, con la sangre de los enemigos. Y esto es verdad, esto es cierto. Y cuando se le pregunta por qué sus ropas están manchadas, ¿qué responde aquí en Isaías 63? Fijaos, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre, o sea, la de los enemigos, salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y aquí tenemos a este jinete en un caballo blanco con las ropas salpicadas en sangre. Así que sí, aquí vemos una parte del asunto. Vemos la sangre de los enemigos de Dios cuando Cristo regresa a pisar el lagar de la ira de Dios. Esto ya lo vimos, recordáis, la imagen de las copas. Sin embargo, también hay muy buenas razones, y una grandísima mayoría de eruditos y de teólogos lo han interpretado así, para entender que esta sangre también es la propia sangre expiatoria de Cristo. La sangre expiatoria de Cristo fue derramada para la purificación y la salvación de su pueblo. En Apocalipsis 19, versículos del 11 al 13, Jesús se presenta así antes de entrar en batalla contra los enemigos. Y junto con él, fijaos, aparecen los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos, ¿qué? De lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos blancos. Y este ejército incluye también a la multitud de los redimidos, vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque han sido lavados ¿en qué? En la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Así que no es casualidad que Apocalipsis subraye que los santos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Por eso es acertado decir que la sangre en la vestidura de Cristo señala también el lugar donde la victoria fue realmente ganada. Hermanos, Cristo no viene a vencer
Cristo ya ha vencido. Cristo viene solamente a consumar de forma definitiva esa victoria. ¿Dónde se produjo la victoria inicialmente de Cristo sobre todos sus enemigos? ¿Dónde? En la cruz del Calvario, donde su sangre fue derramada a favor de su pueblo. Parecía derrotado, parecía humillado, parecía destruido, pero ahora llega llevando los emblemas de su expiación. Y el mundo ya no tiene ninguna arma para vencerle. El mundo ya no puede clavarle en ningún lugar. Cristo aún lleva las señales de una muerte sacrificial. ¿Cuáles son esas? Las ropas manchadas con su sangre. Y aún cuando avanza hacia la victoria y hacia la venganza, hacia la justa venganza, porque solo Él tiene derecho a la venganza, ¿recordáis el apóstol Pablo a los romanos? No os venguéis, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. La venganza solamente es buena desde una posición, desde Dios. Dios es el único con derecho a vengarse, a traer juicio retributivo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque su venganza siempre es justa, necesaria, completa, definitiva, suficiente, nunca desproporcionada. Es una venganza justa. Para nosotros, los miembros de esta iglesia, por hacerlo mucho más sencillo, esta visión tendría que ser motivo de alabanza. Amén. Y de adoración. Pero para los enemigos de Cristo tendría que ser causa de desesperación. Todo lo contrario. Como escribió Juan al comienzo del libro de Apocalipsis, ¿recordáis? He aquí, hablando de Jesús, que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué quiere decir esto? Que harán lamentación con él. Porque cuando Cristo venga definitivamente para juzgar, la humanidad caerá en un lamento terrible. Porque Cristo ya no viene a salvar, Él ya ha salvado. Cristo viene para consumar su victoria sobre todos sus enemigos. No lo olvidemos. Ahora, en segundo lugar, Jesús conquista también mediante su fidelidad al pacto. Y esa fidelidad al pacto de Dios, a la ley de Dios, al completo, se manifiesta en su obediencia perfecta al Padre. Juan nos dice que el jinete del caballo blanco, ¿cómo se llama? Versículo 11. Fiel y verdadero. Él es fiel, Él es verdadero. Aquí aparece como el nuevo, y podemos decir el nuevo y justo Adán. El postrer Adán, el último Adán, el que recibe las naciones como herencia conforme a la promesa del Salmo 28. Pablo, recordáis, explica en Filipenses capítulo 2, que dice que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y precisamente por esa obediencia, Dios, ¿qué hace? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Para qué? Amigo, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso ocurrirá precisamente en el día de su regreso, en su segunda venida. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de los vivos y de los muertos, de los que están en los cielos y de los que están en el infierno, a una desgana se doblará. Y toda lengua, aunque sea a desgana, confesará que Jesucristo es el Señor. Y esto es lo que estamos viendo en esta escena. Y esta exaltación de parte de Dios hacia el Hijo Eterno no es un gesto arbitrario. Dios ya había prometido en Isaías que como resultado de la muerte del siervo fiel, del siervo sufriente, en Isaías 53 se dice: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, que esto es una alusión clara al botín de guerra después de la batalla, en la victoria. La victoria de Cristo está arraigada en su obediencia fiel, por eso es fiel,
por eso es verdadero. Y la justicia de Cristo cumple completamente el pacto. Y en tercer lugar, Cristo aparece como el que ha conquistado por medio de su palabra. Juan escribe que el nombre que tiene escrito en su vestidura, ¿cuál es? El Verbo de Dios. ¿Habéis visto? Aparece la palabra o el término o logos, en griego, el verbo, la palabra, el Verbo de Dios. Este título no es decorativo, hermanos. Este título expresa autoridad. Apocalipsis 5 dejó claro que solo el Cordero era digno de abrir el rollo de la voluntad de Dios. ¿Recordáis? Juan llora porque dice, ¿quién abrirá el rollo con los 7 sellos? ¿Quién? ¿Quién? Bien, y es precisamente por su obediencia hasta la muerte y por la justicia perfecta de Jesús que ahora él recibe el derecho de empuñar el decreto omnipotente de Dios que sale de su boca. Es un término de autoridad. Como Mesías, como Cristo, designado por Dios y fiel, Jesús tiene toda la autoridad para proclamar y ejecutar el juicio final de Dios contra los enemigos de la Iglesia y contra sus propios enemigos. Él es el Verbo de Dios, Él es el Logos de Dios, la palabra de Dios. El Hijo es tanto el que revela la mente divina como el agente de la voluntad divina, el que la cumple. Y puesto que la palabra de Dios, el Verbo de Dios, nunca vuelve vacía, sino que cumple todo aquello que Dios decreta, es por medio del Verbo eterno de Dios, como la voluntad redentora y judicial definitiva de Dios se cumplirá definitivamente. Y esto es maravilloso, porque Cristo viene a una victoria segura. Esto lo podemos ver un poco más en estos últimos versículos, 15 y 16. No sé si alguno de vosotros ha leído El arte de la guerra, de Sun Tzu. Mucha gente dice que lo ha leído y no lo ha leído. Pero hay un montón de citas y de acotaciones. No lo leáis, es muy aburrido, ¿eh? Pero hay cosas que están graciosas y son interesantes. Él era un teórico militar, este Sun Tzu. En su libro El arte de la guerra, él dice una frase muy interesante, y es la siguiente, que un general sabio no entra en batalla buscando la victoria, sino que solo entra en batalla cuando la victoria ya está asegurada. Esto te lo puedes tomar como quieras, pero no deja de ser interesante, porque según este criterio, si aplicamos este criterio a Cristo, nunca ha existido un general mayor que el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Jesús aparece desde el cielo en Apocalipsis 19, no lo hace para averiguar cómo acabará la historia. No es, bueno, vamos a la batalla a ver qué pasa, sino para cerrar una victoria que ya fue ganada, como hemos dicho, en su muerte. Es una victoria asegurada. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, repito, por su fidelidad al pacto de Dios y como el Verbo de Dios que porta la voluntad decretada de Dios. Dios ha decretado la victoria definitiva de su reino sobre este mundo caído. Por eso, ahora que vemos cabalgando a este caballo blanco, o al jinete, mejor dicho, cabalgando en el caballo blanco, Jesús, se le dice fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Este pasaje nos ofrece numerosos detalles que explican cómo y por qué el juicio de Dios es absolutamente justo. En primer lugar, ¿por qué es justo el juicio de Dios? Bueno, Juan subraya que Jesús juzga con justicia. Hermanos, los lectores originales del Apocalipsis estaban acostumbrados, bueno, y diría que hoy casi lo mismo, solo hay que echar un vistazo a las noticias, pero pensemos en aquel tiempo, estaban acostumbrados a que los tiranos, a que los gobernantes aceptaran sobornos, pervirtieran la justicia y empuñaran la espada para su propio beneficio. Esto hoy en día no pasa, ¿eh? Pero en tiempos de Juan pasaba y mucho, ¿bien? Pero Cristo no pelea así. Él hace la guerra con justicia perfecta y con rectitud verdadera.
De hecho, el principal campo de batalla no es un conflicto militar, en absoluto, es un juicio legal en el tribunal de Dios. La justicia está de su parte, sí o sí. Los impíos serán vencidos con la vergüenza de saber que Jesús tiene toda la razón para juzgarlos. No podrán argumentar, no podrán presentar testigos, no podrán presentar pruebas exculpatorias. Sabrán que el juicio de Dios es justo para juzgarlos. Además, Jesús es descrito, fijaos, y esto os va a sonar seguramente, con ojos como llama de fuego. Ya hemos visto esto antes en Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Recordáis al principio del libro cuando Jesús aparece, esa visión del Jesús glorificado en medio de los 7 candelabros, que son las 7 iglesias, y ahí recordáis que se dice que tiene los ojos de fuego? Esta imagen, hermanos, habla de su deidad, pero también habla de su mirada penetrante que descubre todo pecado. Nada se escapa de los ojos o del fuego escrutador de Dios. Hebreos 4:13 lo expresa con claridad, pero de otra manera. ¿Sabéis cómo? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿O qué te pensabas? ¿Que cuando haces todas esas cosas que piensas que no te ve nadie cuando las haces, Él no te está viendo? Hermanos, voy a ir más lejos. Cuando piensas y sientes todas esas cosas que crees que nadie sabe, Él no lo ve tampoco, Él no oye tus pensamientos, Él no ve los sentimientos de tu corazón. Qué ilusos, ¿no? De nuevo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto me hace pensar en algo. A veces se acusa a los predicadores, y voy a decir, cuanto más son fieles o tratamos de ser fieles a la palabra de Dios, a veces se nos acusa de entrometernos en la vida privada de las personas. Normalmente no se nos dice, pero se rumorea, se dice, es que se está metiendo en mi vida, porque algún pecado que tiene la persona en cuestión, que esté quizás hoy aquí, cree que se está exponiendo desde el púlpito. Pero la realidad es otra. La realidad es otra muy distinta. La palabra de Dios es la que penetra. La palabra de Dios es la que saca luz a las corrupciones ocultas de tu corazón y de tu vida. No el predicador, si es fiel a la palabra, claro. No dudo que haya algunos que sí que lo hagan. Estamos hablando de predicadores fieles que predican la palabra. Ahora imagínate, estamos hablando de un predicador, un hombre pecador, imperfecto, insuficiente, débil. Ahora imagínate cuán completa será la exposición del pecado cuando Jesús, que es la palabra de Dios y que sus ojos son como llama de fuego, regrese para juzgar a todos aquellos cuyos pecados no han sido perdonados. Da que pensar. Y Juan añade que Jesús, fijaos, tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Y esto nos hace pensar en algo, hermanos. Hay profundidades en Dios, hay profundidades en la deidad de Cristo que están más allá de nuestra comprensión. A veces queremos entender a Dios y Dios se nos manifiesta, Dios se nos revela, Dios nos habla, Dios quiere ser conocido hasta donde nosotros podemos conocerlo y entenderlo. Pero hay otras cosas que están más allá de nuestra comprensión. Su ser infinito, su sabiduría tan profunda, que llegó a ser el autor de la creación. Jesús vence en el juicio porque, como confiesa, por cierto, el credo niceno, es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. ¿Puedes entender esto? Bienvenido al club.
Dios verdadero de Dios verdadero, Dios engendrado pero no creado, o increado, como queramos decirlo. Además, esto es interesante, y es que en el mundo antiguo, en el mundo especialmente del libro del Apocalipsis, conocer el nombre verdadero de alguien implicaba poder y autoridad sobre él. Aquí ocurre lo contrario. Jesús permanece fuera del alcance de todos sus enemigos. Nadie puede conocerle plenamente, pero él sí que conoce el nombre de sus adversarios y de sus enemigos, y puede someterlos por completo bajo su dominio, pero no a él, no a él. Y de nuevo, la autoridad de Cristo para juzgar se muestra también en las muchas diademas de las que ya hemos hablado antes que hay sobre su cabeza. Fijaos, Apocalipsis, y creo que si recordáis ya hemos hecho distinción con esto, a ver si habéis estado atentos, distingue entre la corona de la victoria que se le daba a los generales que vencían una batalla, la palabra en griego era Stéphanos, esta era la corona de la victoria, que era corruptible, era de laurel o de cualquier otro vegetal, la corona gramínea la llamaban, y la corona de autoridad real, ahí utiliza otra palabra, diadema, en griego, diadema. ¿Sí? ¿Os acordáis? El dragón apareció con ¿cuántas diademas? 7 diademas, intentando usurpar una autoridad que no le pertenecía, solo le pertenece a Dios. Luego os acordáis de la bestia. La bestia apareció con ¿cuántas diademas? ¿Os acordáis? 10 diademas, reclamando dominio sobre la tierra. Pero Jesús, veis que llevamos una progresión, 7, 10, ahora llegamos a otra palabra en griego que es poli, muchas. Muchas. No tiene 7, no tiene 10, no tiene 24, no tiene 30, no tiene 100, tiene muchas diademas. Y con esto se está reclamando el dominio total sobre el universo. Porque Él es Dios. Él es Dios. Cristo, tras su resurrección, el Padre, según dice Efesios 1, lo sentó a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y ahí podemos ver todas esas diademas ahí puestas. Pam, 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 pam. No las podemos ni contar. ¿Para qué? Muchas diademas. Cristo no aparece en el juicio, atención hermanos, y creo que esto nos va a ayudar mucho. Cristo no aparece el día del juicio para convertirse en rey. Por cierto, como algunos enseñan por ahí. No. Sino como aquel que ya reina, imponiendo ahora todo aquello que siempre le ha pertenecido por derecho, tomando los confines de la tierra y del universo como herencia propia, como dice el Salmo 2. Y esta autoridad se ve también en todos los ejércitos que le siguen. Si alguien se está preguntando, ¿aquí cuándo vienen las aplicaciones? Tranquilos, ya llegaremos. De nuevo, la autoridad de Cristo se ve en los ejércitos que le siguen. Los ejércitos, fijaos, dice el versículo 14, ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Aquí están muy probablemente los ángeles poderosos, pero también la iglesia glorificada, los llamados elegidos y fieles, como dice Apocalipsis 17. De nuevo, como ya hemos dicho tantas veces, el lino es un símbolo de santidad delante de Dios y de la justicia que han recibido por medio de Jesucristo. Ahora el pueblo redimido de Dios marcha junto con su rey, no como combatientes independientes, no, sino como un ejército unificado y como testigos de la victoria de Cristo. Y de manera culminante, Juan ve el título escrito en la vestidura de Cristo, a la altura del muslo, Rey de Reyes, estamos versículo 16, Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Shah de Persia se le llamaba el Rey de Reyes. Bueno, dejémosle. El muslo no es algo arbitrario aquí, por si alguien lo ha pensado. En la Biblia el muslo, hay toda una teología del muslo. El muslo en la Biblia es un símbolo de fuerza, literalmente, y esto lo podéis ver en muchos pasajes como es así.
simboliza fuerza y es título que proclama dominio absoluto. Hay otros reyes, pero Él es el Rey de Reyes. Hay otros señores, pero Él es el Señor de señores. Su soberanía es total. Su soberanía es incontestable. Y además de su persona, además de su autoridad, Jesús ejerce un poder abrumador en el juicio. Fijaos, de su boca que sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ya hemos visto también esta imagen de la espada aguda saliendo de su boca en Apocalipsis capítulo 1, ¿recordáis? Y dijimos que era el poder de Dios que él tiene, o el poder de Jesús en este caso, como la palabra de Dios, para ser esa espada de dos filos de la que habla, recordáis la carta a los Hebreos, que divide pensamientos y las intenciones del corazón. De nuevo, Jesús no va a luchar intercambiando golpes, si os esperáis algo así en plan Masters del Universo, o el Señor de los Anillos, no. No. Cristo va a vencer en el poder de su palabra. Como enseña Pablo, el Señor matará al inicuo con el poder de su boca, ¿recordáis? En 2 a los Tesalonicenses, y destruirá con el resplandor de su venida. Así que un solo decreto de la voluntad de Dios bastará para acabar con toda oposición. Y avanzamos con algo muy interesante también. Se nos dice que tiene vara de hierro. ¿Habéis visto? Versículo 15. ¿Quién utiliza la vara? Hay quien dice, bueno, los padres deberían usarla, cada vez la usan menos, todo hay que decirlo, o la usan mal. Aquí hablamos de vara de hierro. Posiblemente en la Biblia, cuando se habla de la vara que tienen que usar los padres, se refiere a una vara de madera. Hoy los papás utilizan una vara de gominola, o de marshmallow, ¿no? De nube, ¿sí? ¿Se me entiende? Ay. Disciplina, como decía el coronel Hattie en el libro de la selva. Hermanos, disciplina. Cristo gobierna, pastorea, ¿recordáis? Es el rey pastor, como vimos en el sermón del pastor, subpastor, del gran pastor Rubén, ¿recordáis? Él es el pastor, pero pastorea con vara de hierro. Y esta es una imagen simbólica, pero la realidad es aterradora, porque el juicio será completo y será justo. Isaías ya lo había anunciado, recordáis, hemos leído, Él es grande para salvar. También es el que pisa el lagar y ejecuta la ira de Dios. Hermanos, ya lo sé, todo esto incomoda. Muchos rechazan este retrato de Cristo por considerarlo duro, incluso falto de misericordia, inhumano, es antihumano. Pero la Escritura es clara. Este juez vino primero como Salvador, ofreciendo perdón por medio de su sacrificio, de su propia sangre. Si rechazamos esta salvación, no podemos quejarnos de su condenación. Es así de simple. No podemos. O el juicio cayó sobre Cristo en la cruz, o caerá sobre nosotros en su venida. No lo olvidemos. Y apartar la mirada del juicio, ¿sabéis qué? No lo elimina. Es como si quisiéramos tapar el sol poniendo el pulgar, ¿no? Sí, igual no nos da en el ojo, pero el sol sigue estando ahí, con todo su fulgor y con todo su calor. Si no afrontamos la gravedad del pecado y nos arrepentimos de él hoy mismo, el mismo Cristo que hoy te ofrece misericordia y salvación, será mañana tu juez justo. Y cualquier visión de Dios que elimine el juicio en favor de un sentimentalismo suave, no encuentra apoyo alguno en el realismo fuerte, sobrio del libro del Apocalipsis. Concluimos el sermón, hermanos, no sin algunas aplicaciones. Quizás la más urgente, además de que es urgente que beba, quizá la más urgente de este pasaje no es que aprendamos a discutir mejor sobre las imágenes bíblicas y todos los símbolos que hemos aprendido hoy, y me gustaría que nos quedáramos con esto de cara al repaso del próximo jueves.
¿Bien? No es tan importante el tema de los símbolos. Sino que obedezcamos el llamado de Cristo. Quizás resumiéndolo todo. La Escritura nos exhorta, el mismo Señor Jesucristo nos exhorta en Mateo 3, huid de la ira venidera. Confesad vuestros pecados, buscad el perdón en la cruz de Cristo. La oferta de gracia de Jesús es sencilla y es absolutamente clara. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Antes de que Cristo venga como juez, se ofrece ahora a todos nosotros como Salvador. Esta es la realidad. Pero este pasaje también nos enseña algo crucial acerca del poder conquistador de la verdad. Jesús aparece montado en un caballo blanco, lleva los nombres fiel y verdadero, es llamado el Verbo de Dios, derrota a sus enemigos con esta espada aguda que sale de su boca. Hermanos, ¿sabéis qué quiere decir esto? Que la palabra de Cristo no fracasará. Cristo no fracasará. En su confrontación con los poderes engañosos de la incredulidad de este mundo, Cristo no fracasará. Cristo al final los vencerá por completo. Entonces, si tenemos esta certeza, si tenemos esta seguridad, ¿por qué tememos los cristianos a la hora de proclamar esta misma verdad bíblica frente a un mundo y frente a una cultura hostil? Si sabemos que Él no solo ha vencido, vence y vencerá, ¿de qué tememos? Hermanos, vivimos en una generación en la cual las voces de la oscuridad, de la incredulidad, de la idolatría, hablan con un desparpajo y con una seguridad arrogantes terribles. Permitidme la expresión, no se cortan un pelo. La falsedad se proclama con valentía, mientras la verdad muchas veces se susurra con miedito. Y la Iglesia es en buena medida responsable de esto. No digo la IBE, la Iglesia en general es responsable de esto. Por supuesto que lo es. Por eso es tan necesaria la exhortación del apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿recordáis? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es nuestra tarea. Hermanos, el fundamento de todo mal es la mentira. Así que la respuesta de la Iglesia no tiene que ser el silencio, sino la espada del Espíritu. Esa debe ser nuestra respuesta, la palabra de Dios. Y esto es especialmente relevante frente a los ataques ateos, los ataques de los pseudointelectuales contra la fe cristiana. A medida se apoyan falsedades evidentes y se dan por buenas porque sí. Mirad, a mí me llamaba mucho la atención, años atrás, cuando fue un bestseller, yo leí El Código Da Vinci, y hay que reconocer que es un libro entretenido. Pero fundamenta todas sus tesis, absolutamente todas, en mentiras. En este libro se afirma que la Biblia es una invención tardía del Concilio de Nicea, que la Trinidad fue un capricho último y final del emperador Constantino. Claro, para la gente que no tiene ni idea, y que no han hecho las clases de historia de la Iglesia, por cierto, esto puede sonar muy convincente, puede tener visos de aparente realidad si se afirma con toda seguridad y sin ofrecer ninguna prueba de lo contrario. Pero ninguna de las afirmaciones que hace Dan Brown en su bestseller tienen el más mínimo apoyo ni fundamento histórico. Sin embargo, ¿sabéis qué? ¿Sabéis lo patético? Que han calado en la cultura popular. Y todo el mundo cree que María Magdalena
Pues resulta que era la amante de Jesús y que Jesús era un hombre más y que todo es una conspiración machirula, permitidme, del patriarcado contra el papel de la mujer en la historia. Esto es lo que vende el libro, en definitiva. No nos engañemos, ¿eh? Y es entretenido. Pero es una farsa, es una burla. Hermanos, ningún erudito serio sostendría todas las afirmaciones que se hacen en ese libro, aunque hay un montón de personas en la calle que hoy te las dicen con una seguridad y con una rotundidad, vamos, como si lo hubiesen hecho un estudio profundo del tema. Los cristianos no debemos temer a enfrentarnos a esto. No debemos temer a las preguntas. Acogemos estas preguntas con confianza. ¿Por qué? Porque estamos del lado de la verdad. Ya no digo la verdad histórica, sino la verdad de las Escrituras, por supuesto, por encima de todo. Como dijo Jesús, yo soy la verdad. Al final Él va a vencer con la espada de su verdad. Y con esa misma espada nosotros los cristianos estamos llamados a resistir a las tinieblas y a los cuentos chinos. Con todo mi respeto para los chinos, es una expresión popular. Hermanos, esta confianza no solamente deberíamos ejercerla hacia afuera, sino también dentro de la Iglesia. ¿Con cuánta frecuencia doctrinas fundamentales como el pecado, el juicio de Dios, la sangre expiatoria de Cristo, la santificación del creyente son suavizadas, ignoradas o incluso rechazadas desde púlpitos supuestamente cristianos? Tened mucho cuidado con todas las predicaciones, por llamarlas de alguna manera, que hay en las redes sociales. Filtradlas. No escuchéis todo lo que se dice. Claro, ¿qué deberíamos hacer los creyentes? Si queremos ser fieles. ¿Qué deberían hacer especialmente los pastores y predicadores ante esta realidad? La respuesta de Pablo a Timoteo sigue siendo tan actual como antes: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación fiel no solo corrige el error, da vida a la Iglesia. Dios lo mostró de manera poderosa cuando, recordáis, envió a Ezequiel al Valle de los Huesos Secos, y con esta imagen ya concluiremos. No le mandó organizar, ni hacer programas, ni grandes campañas, ni entretener, ni suavizar el mensaje, sino predicar. ¿Recordáis el mensaje? Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Este era el mensaje. Y cuando la palabra fue proclamada, ¿qué? En la visión de Ezequiel, ¿qué ocurre? Aquellos huesos secos se movieron, se unieron, recibieron carne y se levantaron y fueron un ejército grande en extremo, dice el profeta. Hermanos, si la Iglesia ha de recuperar hoy vigor espiritual, si la Iglesia ha de tener hoy poder en su testimonio, no será por estrategias humanas, no será por muchas conferencias, no será por muchos seminarios, no será por muchas campañas de evangelización, sino por el ministerio fiel de la palabra de Dios que conquista, en cualquier ámbito de la vida, en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y este pasaje nos recuerda también, el que hemos visto hoy y el de Ezequiel, que Cristo no solo juzgará al mundo por la espada de su palabra. Si hoy estás aquí sin Cristo, también te juzgará a ti por su verdad. Si eres sabio, te colocarás ahora bajo el juicio de Dios, confesando tu pecado, creyendo en el Evangelio, abrazando por fe la misericordia comprada con la sangre de Jesús. Por la palabra somos llamados, por la palabra somos regenerados, por la palabra somos santificados, por la palabra somos iluminados y al final seremos librados y glorificados. No lo olvidemos nunca. En el Evangelio, hermanos, Jesús vino humildemente montado en un pollino, ofreciendo misericordia a pecadores arrepentidos, pero volverá montado en un caballo blanco. El sheriff definitivo de las películas del oeste de nuestra infancia volverá para juzgar a los impíos y para limpiar este mundo de pecado.
Así que ahora es tiempo de llamarle fiel y verdadero. Invitemos hoy a otros a su gobierno lleno de gracia, para que lo experimenten en sus corazones. Y aguardemos con gozo como Iglesia su venida, coronándole con nuestra fe, con nuestro amor, y uniéndonos a esa alabanza universal de la cual hablamos la semana pasada en el versículo 6, que dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, te adoramos porque eres digno. El Cordero que fue inmolado por nuestros pecados y el León que reina con justicia y verdad es tu Hijo, Jesús. Te damos gracias porque antes de venir a juzgar al mundo viniste a salvarlo, derramando tu sangre por pecadores como todos nosotros. Perdónanos, Señor, por haber amado un Cristo reducido y cómodo, y no al Cristo glorioso que nos revela tu palabra. Señor, somete hoy nuestros corazones a tu verdad. Límpianos por tu gracia, Señor. Llévanos al arrepentimiento y a la fe viva. Que quienes están aún lejos huyan, corran a tu cruz y hallen perdón y vida eterna. Y que tu Iglesia viva bajo tu señorío, proclamando con valentía tu evangelio y aguardando con gozo el día de tu gloriosa venida para vencer. Señor, a ti sea la honra, el poder y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.